¿Cómo andan? Buenas, Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, profe. Hola. ¿Qué hace, Fabi? Estaba silenciada, no se escuchó lo que dijiste recién. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Esperen que ahí leo lo que escribieron. Ah, no. Buenas tardes, ¿no? Sí, profesora, perdón. Yo fui la que hice la consulta en el Classroom con respecto a los paneles y no me quedó muy clara la respuesta y quisiera terminar de cerrar la idea. Sí. Yo entiendo Decime. que puedo hacer los descartes todo junto o por lectura. A mí ahora me sirve más hacerlo por lectura. Entonces, quiero saber si, por ejemplo, en el momento de un examen o en la guía o en la práctica, tal vez, yo especificar por lectura inmediata, por ejemplo, si tengo reactividad en lectura inmediata y en antiglobulina, en CUMS. Sí. Poner en lectura inmediata tuve esta coincidencia, descarté esto por hetero, esto por homo, y tuve estas especificidades sospechadas. Y después aparte también por CUMS, lo mismo, pero todo lo que obtuve por CUMS, o sea, se pone todo detallado. Sí, si vos estás trabajando, o sea, como para vos, lo único que te diferencia lectura inmediata y CUMS es si sospechás de un anticuerpo frío o caliente, ¿sí? Si vos haces un descarte para todos los medios juntos, después de lo que obtenés tenés que pensar, bueno, podría ser la IgM que yo veo, podría ser la IgG que yo veo. Esto no lo descarté, con enzima se potencia, sí o no, y ahí lo termino de descartar o no. ¿Sí? Entonces, cuando vos estás trabajando, por ejemplo, estás controlando una embarazada, tiene un anticuerpo frío y uno caliente. Tienes una lectura en CUMS y una lectura en lectura inmediata. Entonces decís, bueno, el anticuerpo frío no me molesta para la embarazada en el contexto de embarazada. ¿Sí? Entonces no lo tengo que controlar, no lo tengo que seguir, no va a afectar al feto, entonces no le doy bola, entre comillas, ¿sí? Sí. Por ser una mamá, digamos. Si es paciente, sí, porque si vos la tenés que transfundir, tenés que respetar ese anticuerpo que detectaste. Y el que es IgG, ahí sí te fijas qué tipo de anticuerpo es, si el bebé, si está estudiado el padre, si puede ser el bebé antígeno positivo cuando nazca y demás. Estoy tratando de compartirte. Ahí. Como para ponerlo en un ejemplo. Esperen, ¿eh? Ahí está, ¿ves? Por ejemplo, el panel 11. Sí. Si vos haces un descarte por medio, tenés una clave en lectura inmediata y una en CUMS distinta. La de CUMS te incluye la clave de lectura inmediata. Por eso que vos hagas un descarte para todos los medios o que hagas el descarte por medio, es lo mismo. Vas a llegar a los mismos resultados. Y después de lo que no descartás, por ejemplo, en lectura inmediata, en este panel seguro el paciente tiene un anti-M. A ver, 1, 2, O o sea, a mí en un el Lewis panel, B, sí. a mí en el panel 11 me da por lectura inmediata una clave y por CUMS me da otra. Sí. Entonces yo, por ejemplo, acá cuando estoy resolviendo en la guía, está bien que aclare cada clave por cada lectura. Sí, sí, en el caso así de teoría sí está bien, porque vos en lectura inmediata te coincide la clave con un Lewis B y por ahí Sí, descartás especificidades que después en CUMS no. claro. Entonces, por ejemplo, justo, bueno, no porque está positivo, a ver, alguno que no esté, el KPA, justo está el antígeno en el que todos los viales te dieron negativo, pero ponele que lectura inmediata te dé positivo, ¿sí? Sí, Vos podés sospechar que tenés un anti-KPA de tipo IgM, pero sabés que un tipo IgG no, porque acá te daría negativo. sí, Eso es lo que vos tenés que razonar.
si vos tenés, a ver, estoy buscando otro. Bueno, justo los que están un poquito representados no. Pero... Está bien, entiendo. O sea, yo tengo que poner todo detallado y después a partir de lo que yo leo, de lo que detallé, ir razonando, qué es lo que me sirve y qué no, qué... Sí. Ok. Por Y ejemplo, en Luteran pasa eso. En lectura inmediata, la prueba cruzada te dio negativo. Entonces vos sabés que no tenés un antiluteran A de tipo IgM. sí, Pero de tipo IgG quizás sí, porque en el vial 11 que está el Luteran te dio positivo. Eso es sí, lo que tenés que relacionar. Si haces claro. un descarte para todas las lecturas, directamente ya lo tenés que confirmar. Pero si no, vos ya sabés que ese Luteran A, si está, es de tipo IgG. IgG, claro. Eso es lo que tenés que razonar. Ok, perfecto. Y después te había preguntado por el panel 18, que, bueno, ahí aparece la reactividad en enzimas, o sea, hay reactividad en CUMS y en enzimas. Sí, En enzimas sí tengo claramente una clave, aparte de sí. otras especificidades sospechadas, y después en CUMS aparece, o sea, que como que quedan incluidos todos los anticuerpos. Bien, y ahí es lo que tenés que relacionar los datos que obtuviste. Vos en Claro, CUMS no podés hacer un descarte porque tenés todos los viales positivos. ¿Sí? sí, La prueba cruzada en CUMS dan todos positivos, sí, menos el autocontrol. Entonces sabes sí. que lo que tenés son todos haloanticuerpos. ¿Cómo haces el descarte? Haces un descarte para enzimas y ahí vas a ver qué anticuerpo tenés. Y además sabes que tenés por lo menos un anticuerpo que se negativiza con enzimas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en el vial 2 te dio positivo en CUMS, en enzimas negativo, en el 5, en el 6 y en el 9 te pasa eso. Sí. ¿Cuál es? No sabes. Tenés que agregar muchas más células adicionales, pero sí sabes de qué sistemas pertenecen. Tiene que ser o del DAFI, o del MNS, o del XG. Ese, por lo menos, otro anticuerpo más. No sé si es uno o más de uno. Entonces, cuando agregas las células adicionales, confirmas el que ves en enzimas y además tenés que confirmar todos estos, DAFIA, DAFIB, M, N, S, S chico y XG. Y aparte en células adicionales agregar las otras especificidades que me quedaron sospechadas por enzimas, Claro, ya que quedan un montón de células adicionales. sí, quedan muchísimas. Cuando vos tenés así el panel todo positivo o con un solo vial negativo o dos a lo sumo la prueba cruzada, te va a costar más descartar y vas a tener que agregar más células adicionales. Y Pero no me acuerdo con qué coincide la clave en enzimas con un KIDA, ¿no? con un kit, ah, sí, Sí, bueno, entonces vos podés sospechar que una antiquidad tenés algo más, sea uno, dos, tres anticuerpos, puede ser la cantidad que sea, que son el sistema DAFI, MNS y XG. Y después, además, tenés que confirmar los que no excluiste en el medio enzimático, que se mantengan o se potencien con enzimas, que son el resto. y por ejemplo, ¿por qué en este caso porque ningún del RH o que él me podría quedar, o sea, está sospechado? A ver, Kel está en el 1 y en el 7. Bueno, el Kel sí estaría sospechado porque está el antígeno en el vial 1 y en el 7. Y vos fíjate Ah, que vial 1 y 7 te dio prueba cruzada positiva. entiendo, claro. O sea, no está sospechado porque en enzima ya no me dio positivo. No, sí te dio positivo. Vial 1 y 7, que está el Kel, El en que él, enzimas te dio positivo. sí, Entonces el Kel lo tenés que confirmar, si está o no bien, está. ¿Qué tenés que hacer? Buscar una célula que sea Kel positivo y que sea KIDA negativo. ok, Lo mismo con cualquiera que no hayas descartado o que descartaste solo por hetero. claro, entiendo, Y entiendo. los de DAFI, MNS y XG se desnaturalizan antígenos con enzimas, entonces es como si fuese, no sé, como el vial 1. El E grande vos no lo descartás ni lo sospechás. ¿Por qué? Porque no está el antígeno. Bueno, eso mismo pasa cuando vos tratás células con enzimas. Se rompe el antígeno, no está. Entonces, si está el anticuerpo, no va a tener dónde pegarse. Claro, Y vos acá sabés que hay un anticuerpo de esos porque la prueba cruzada en CUMS te daba positivo y después lo tratas con enzimas y te dio negativo. ok. O sea, había algo que se pegó y después no tuvo dónde pegarse. Y esto de agregar a las células adicionales,
los que las enzimas negativiza? ¿Se hace siempre que tengo reactividad en enzimas? No, no necesariamente. Porque por ahí la prueba cruzada en CUMS te dio para que sospeches que tenés una antidafia, por ejemplo, Ok, y un claro. KEL. Si la clave del KEL queda incluida dentro de la del DAFI, o sea, en el vial que tenés DAFIA tenés también KEL, cuando vos uses los glóbulos con enzimas, vas a ver solo el KEL y el DAFIA no. Eso es cuando sospechás tipo 2 especificidades nada más. Entonces, Claro. confirmás el KEL por enzimas y confirmás el DAFI porque en enzimas te queda todo negativo. Y terminás descartando todo menos el KEL. Entonces ahí confirmás. A veces no hace falta que agregues más células adicionales porque con CUMS y enzimas terminas de confirmar una sola especificidad, por ejemplo. Claro. O 2 como el KEL y el DAFIA. O en este caso confirmaste una que es el KIDA, que igual tenés que agregar la célula adicional, y sabes que tenés algo más, que con estos Ok. datos no te alcanza. Sí o sí tenés que agregar muchas más células adicionales. Listo. Perfecto. Muchas gracias. Me quedó No, claro. de nada. Igual cualquier cosa, si lo revisas y te vuelve a quedar la duda, me volvés a preguntar, no pasa nada. Dale. Sí, sí, lo voy a hacer. Gracias. Y acordate que en enzimas se potencian no solo anticuerpos de tipo IgG, ¿sí? Hay algunos anticuerpos del tipo IgM que se potencian. Por ejemplo, los del Lewis en enzimas se potencian, entonces si tenés lectura inmediata positiva y en enzimas la misma clave, es el Lewis, no es que es otro anticuerpo. Ok. Hola, buenas tardes. Perdón la Hola, tardanza, Fabi. que no andaba el micrófono. Los otros fríos que se potencian con enzimas es el P y el I. Ténganlo en cuenta porque en general los anticuerpos fríos son potenciados por las enzimas. Bueno, acá Ana Lucía pregunta el panel 23, que es el que puse acá. En el panel 23 te pasa lo mismo. Con las lecturas que tenés no te sirve para confirmar ninguno. Pero sí sabes que los anticuerpos que ves, más de uno, porque no te coincide la clave con nada, son de sistema DAFI, MNS y XG. ¿Por qué? Porque tenías una lectura positiva, o sea, la prueba cruzada en CUMS te dio positivo y en enzimas te dieron todos los viales negativos. Entonces ahí no puedes hacer descarte, pero agregás todas células adicionales que tengan sistema DAFI, antígeno DAFI A homocigota, antígeno DAFI B homocigota, M homocigota, N homocigota, S homocigota, y así para confirmar todas las especificidades de los sistemas que se desnaturalizan con enzimas. ¿Y en el 24, profe? Y el 24, esperen que bajo. Bueno, acá tenés, acá ya empiezan los que son autoanticuerpos, porque fíjense que el autocontrol es positivo. Ahí ya es distinto, es del segundo parcial. Vos al tener autocontrol positivo, todos los viales positivos con un mismo patrón de intensidad, vos ves que es un anticuerpo con actividad panaglutinante, o sea que reacciona con todo y que con enzimas se potencia. Es un autoanticuerpo IgG y es natural, o sea, está bien que se potencie con enzimas. Es lo esperado que veas, después lo vamos a ver en el segundo parcial, pero en una anemia autoinmune caliente. Gracias. Ahí ya empiezan todos paneles con autocontrol positivo, que esos no, creo, a ver. Ah, no, ese me equivoqué, no lo bajé. Ese tenía que ir con estos, con el 29, 30 y demás. Ven que acá ya empiezan los de autocontrol positivo. Perdón, entonces el 23, ¿cómo sería también? El 23 tenés que agregar todas células adicionales para confirmar si tenés anticuerpos contra el DAFI, el MNS y el XG. Y todos los antígenos tienen que estar en estado homocigota. O sea, que sea DAFI A no tenga DAFI D. La que tiene DAFI B no tiene DAFI A y no tiene ninguno de los otros antígenos. ¿Por qué? Porque en CUMS te dio positiva la prueba cruzada y en enzimas no. Se desnaturaliza el antígeno, el anticuerpo está igual, pero no tiene dónde pegarse, entonces vos no ves la aglutinación. Y no ves ninguna positividad, entonces vos ya todas las otras especificidades de sistemas que se mantienen o se potencian con enzimas ya las descartas directamente. O sea, acá sabes que no tenés ningún anticuerpo del sistema RH porque en enzimas no se ve ninguna positividad.
ninguno del KEL porque el KEL se potencia con enzimas, y así. El KID se potencia, si tenés un anti-KID lo deberías ver en enzimas. Ah, entonces directamente se descarta cuando es así. Claro, esos sistemas sí, y los que tenés que confirmar son los que cumplen con este patrón, que te da positivo en CUMS y que se desnaturaliza el antígeno con enzimas, entonces es un resultado negativo. Ah, Entonces ya, del RH no confirmas nada, del KEL no confirmas solamente DAFI, MNS y XG. Si vos, por ejemplo, decís, podría tener un anti-Lewis A, y no, porque el Lewis A con enzimas se potencia, entonces en la lectura con enzimas debería haber la clave del Lewis, por ejemplo. Claro. Claro, perfecto. Gracias. No, de nada. Ven, en el 22 pasa lo mismo, tengo muchos paneles, muchos viales, perdón, que me da lectura positiva en CUMS y en enzimas negativas. Entonces yo ahí sé que en este vial, por ejemplo, no tengo ningún anticuerpo que sea anti algo del RH, sea el DEL, CL, cualquiera del sistema RH, se debería potenciar con enzimas. Entonces si yo lo descarté acá en enzimas, queda descartado completamente. Por ejemplo, en este vial 4 que tengo E grande, C chico, chelano para descartar, el Kidá, el Lewis B, esos quedan descartados directamente porque son antígenos que se deberían conservar cuando yo trato el glóbulo rojo con enzima. Entonces, si estaba el anticuerpo y antes me daba positivo, ahora debería haber el positivo igual. Claro, no me quedaba claro que se podía descartar haciendo ese razonamiento. Claro, sí, sí, sí. Una duda respecto a las claves. Sí, En la primera clase habías dicho que se podía tipo, hacer una combinación para la clave. Por ejemplo, en el panel 11, la sí. clave en CUMS, yo estuve viendo y llegué a la conclusión de que era un Lewis E más un S. No sé si está bien. Claro, acá lo que tenés distinto es que vos en CUMS ves el anticuerpo IgG, que es el S, ¿sí? Sí. Y ves el complemento que fija el anti-Lewis B, porque como es un CUMS poliespecífico, detecta IgG y complemento. Entonces, la sumatoria de la clave es el complemento del Lewis B y el S. Y cuando lo especifiquemos en un parcial, ponemos el complemento de Lewis B más un S. No, en realidad la opción nunca es así, pero vos tenés que darte cuenta que lo que ves en esa clave en CUMS es el complemento del Lewis. Si hay algo igual que vos no descartaste, lo tenés que confirmar. Si descartaste por hetero, igual lo confirmás, pero sospechás que es el complemento del Lewis B. Si tenés la posibilidad, usas un reactivo monoespecífico IgG y te sacas la duda. Si ponele no tenés células adicionales, ahí vas a ver solo el S con un CUMS anti-IgG y no te va a molestar el complemento del Lewis B. Entonces capaz que la clave te coincide perfecta con el S y terminas descartando todo menos el S. Y en el 17 también me pasaba lo mismo, que llegaba a la conclusión de que era una E grande con una S chica. ¿En el 17? Sí. ¿Podrías repetir lo del panel 11? Sí. ¿Qué parte? ¿Lo de la clave? Claro, porque a mí me dio que me coincide un Lewis B en la clave en lectura inmediata. Sí. Y después no, ahí me quedé. Bien, después en CUMS no te coincide la clave. Que te coincida la clave quiere decir que el patrón que tenés acá en vertical en la lectura en CUMS sea exactamente igual al patrón, por ejemplo, como el Lewis B, por ejemplo. El Lewis B está el antígeno positivo en el vial 1, 2, 4, 6, 7 y 10. Claro. Cuando vos buscas la clave en vertical en lectura inmediata, son los mismos viales, ¿sí? Esa es la clave. Que vos tengas positivo en el 1, en el 2, en el 4, 6, 7 y 10. Eso es que coincide la clave exactamente. Cuando no te coincide la clave, puede ser por distintos motivos. Uno es, como en este caso, que sea sumatoria de anticuerpos. Puede ser por efecto de dosis, puede ser por un error técnico también. Bueno, pero lo más común es que sea por sumatoria de anticuerpos o un anticuerpo que tiene efecto de dosis. En este caso, la clave en CUMS no te coincide con el S.
Alejandra, a mí sí. me coincide la S con la C en CUMS, o sea, porque yo hice un estudio así. El C también queda incluido en CUMS. Sí, porque no lo descartás. Entonces, por ejemplo, cuando está o sea, cuando está S y C juntos, da 3 cruces. Sí. Cuando está C solo, da 2 cruces. Cuando está el S solo, da una cruz. Y bueno, y saqué esa conclusión. No sé si eso se Está responde bien. así. Sí, sí puede ser. Como Eso que, vos lo sospechás. ¿Cómo lo terminás de confirmar? Siempre con las células adicionales. claro, A veces te pasa que te puede pasar eso, que si vos tenés más de un anticuerpo y en el vial tenés todos los antígenos, te va a dar una reacción más fuerte que otro vial que por ahí tenés menos antígenos. claro. Pero acá también te puede interferir el complemento que fija el anti-Lewis B, o un M o un anticuerpo frío, cualquiera, ¿sí? Claro. Entonces, la clave en sí no coincide con ninguna, porque vos ves exactamente igual, no es la clave con nada, ¿sí? Pero podés sospechar que lo que ves es el complemento del Lewis que se fija más la clave del S, puede ser el S más el C. Lo que tiene el C es que la clave está incluida dentro de la del S. O sea, en todos los viales que vos tenés S, tenés C grande también. Entonces queda como escondida la clave. Por eso es que vos no descartás el anti-C. Vos decís, lo tengo que confirmar. No es normal que una persona tenga 8 anticuerpos, es más raro, pero puede pasar. Entonces, volviendo a lo que preguntaba la compañera, si yo veo que no coincide la clave y sospecho que veo el anti-S y el complemento del anti-Lewis B, lo que puedo hacer acá es usar, en vez de suero de CUMS poliespecífico, usar uno monoespecífico anti-IgG. Entonces, mi lectura en CUMS, si solamente tengo el S, me va a coincidir la clave con el S. Y no me va a molestar el complemento que fije el anti-Lewis B, porque el suero de CUMS anti-IgG solo detecta IgG. Entonces, por más que haya un montón de complementos, no lo va a ver y no voy a ver aglutinación. Voy a ver aglutinación solo en las células que tengan antígeno S, se pegó el anticuerpo anti-S, que es del tipo IgG, y lo veo. Y si no, en las otras me va a dar todo negativo. ¿Se entendió un poco mejor ahí? No sé quién era que había preguntado. Sí, sí, muchas gracias. Perdón, ¿cómo se sabe de que es el complemento del Lewis B el que da esta respuesta en CUMS? No, no lo sabés. Lo tenés que confirmar después. Si vos agarrás, tenés un anti-Lewis B que sospechás que fija complemento porque en CUMS te dan el patrón de lectura similar, lo que tenés que hacer es usar sueros de CUMS monoespecíficos o la célula que es Lewis B positiva y S negativo, cuando vos hagas la prueba cruzada y la leas en lectura inmediata 37 y CUMS, te va a dar positivo en lectura inmediata y en CUMS. Entonces vos ahí sabés que ese Lewis B fija complemento. Si tenés monoespecífico, puedes usar sueros anti-IgG y anticomplemento y ahí diferenciás. O por ahí justo da la casualidad y vos que parece que fija complemento del Lewis porque tenés solo ese CUMS, y en realidad tenés un anti-Lewis B, un anti-S, un anti-C, como decía la otra chica, y un algo más. Para eso es que se usan siempre las células seccionales. Acá Sabrina pregunta si es así los que están representados en el panel. Porque hay otros sistemas que no están representados en el panel, que están los antígenos en el glóbulo rojo, pero que no te dicen este glóbulo es positivo para tal antígeno. Como el que, por ejemplo, hoy Fabi nombró el antígeno I, el sistema I. Si vos tenés un anticuerpo anti-I, con enzima se potencia y no está representado en el panel, pero todos los glóbulos son antígeno I positivo. De hecho, las grillas de panel dicen, al costado, piensen que hay más de 300 antígenos en el glóbulo rojo y los únicos que sabemos que están presentes son los que están tipificados, que son estos 18, para los cuales aparecen con mayor frecuencia los anticuerpos que son clínicamente significativos, pero eso no quiere decir que no existan, no es que están
depilados del resto de los antígenos. Entonces, puede pasar que yo tenga reacciones que no coincidan con la clave ni con ninguna combinación y tienen que ver con que son anticuerpos dirigidos contra otros antígenos que están presentes en los glóbulos rojos, pero que no sabemos si esos glóbulos, cómo son los glóbulos rojos del panel para esa característica. Los llamados anteriormente HTLA, hoy anticuerpos ABDE, dirigidos contra antígenos de baja densidad eritrocitaria, de los sistemas que son los números más grandes, los sistemas, el NOPS, el CROM, el JMH, NOPS, no me acuerdo qué más, un montón de esos, que se comportan diferente, el Chido-Rogers, se comportan diferente con los glóbulos rojos tratados con enzimas que con los glóbulos rojos nativos, y eso nos puede llevar a poder esclarecer, suponer qué anticuerpo es y ver de qué manera después yo puedo confirmarlo, porque el tema es que no hay antisueros comerciales anti esos antígenos, ¿sí? Sino que generalmente esto se hace por descarte y conociendo una tabla de antígenos y de anticuerpos para saber cuáles se ven mejorados con enzimas y cuáles no. Por ejemplo, cuando yo tengo, en general, cuando tengo un anticuerpo, voy a tener una clave que coincida con la disposición de ese anticuerpo en la grilla. Cuando tengo una mezcla de anticuerpos, bueno, voy a poder, como les explicó Alejandra, darnos cuenta cuando, y confirmando con células adicionales y decir, bueno, este paciente tiene un anti-DAFI B y un anti-KEL y un anti-E grande, por ejemplo. Pero y si yo repito ese es el panel con diferentes lotes, ustedes saben que los lotes de panel duran 28 días, ¿sí? Y la grilla es para cada lote. Es decir, que el próximo panel no va a tener la misma disposición antigénica que este, salvo para RH y KEL, que lo hacen así porque son los anticuerpos que con mayor frecuencia encontramos. Entonces, la disposición, ¿qué células son DAFI o KID o MNS, no importa, y Lewis van a variar, lo mismo que el KPA. Va a variar de un lote de panel a otro. Entonces, si yo tengo cualquier anticuerpo que yo identifique con un lote de panel, tengo que poder repetirlo con otro lote de panel. Si eso no ocurre, hay que sospechar que la especificidad está mal indicada. ¿Se entiende por qué? ¿Más o menos? Sí. Bueno, entonces hay que tener en cuenta esto cuando nosotros hacemos los paneles. Puede pasar que tengamos un panel que no se ajuste, que lo repetimos y no podemos definir cuál es la especificidad. Y ahí tenemos que pensar en que sea una especificidad contra otro de los antígenos que no está definido en el panel. No quiere decir que no esté presente el antígeno, sino que no sabemos si está o no. Eso. Sí, se entendió, gracias. Por eso también es que se hace el cálculo de P, que yo se los nombro, que no se los evaluamos, que es un cálculo de probabilidad de error. Porque a veces puede ser que por casualidad me coincide la clave y al final no era un anti-C o un anti lo que sea. Si el cálculo de P me da un valor correcto, me avala a decir, bueno, este es un anticuerpo anti tal cosa. Aunque después puede que me equivoque si pasa esto. O sea que el cálculo de P termina de confirmar la clave. Termina de confirmar la especificidad que sospechás. Claro. Y después, por ejemplo, si pasa algo, vos decís, bueno, yo hice el panel, busqué las células adicionales, hice la prueba cruzada, hice la compatibilidad, hice el cálculo de P, me dio bien, y vos lo transfundís, y al paciente le pasa algo y al final no era ese anticuerpo, estás avalado porque vos estás trabajando bien. Todo lo que podías hacer y debías hacer, lo hiciste. Entonces, por ejemplo, no te comes un juicio por transfundir mal, por ejemplo. Medio como exagerado, muy llevado al extremo, pero puede pasar. Entonces, o sea, ustedes no lo evalúan, pero en la práctica sí se hace siempre el cálculo P también. Tampoco se hace, se debería hacer.
No sé. Ahora cuando vayan a los hospitales la semana que viene van a ver que la mayoría no lo hace, pero es lo que corresponde. Bueno, Hacer la detección, la identificación, el cálculo de P, bueno, buscás la coincidencia de clave y demás, las células adicionales y la prueba de compatibilidad. Con eso transfundís. Y buscás obviamente una unidad que sea antígeno negativo para lo que vos detectaste. Si vos detectás un anti-C grande, tenés que tipificar que la bolsa sea C grande negativo, no solo compatibilizar y ya. claro, Eso también van a ver que no se hace siempre, pero bueno, deberían. bien. Y la idea es que después ustedes, cuando vayan a las prácticas, se den cuenta, más allá que es otra materia, no importa, qué cosas copiarse y qué no. Si ustedes ven que alguien está trabajando mal, digan, mejor yo de este no me copio las cosas. O sea, cópiense las cosas buenas de la gente, no se copien las mañas. Las mañas aparecen solas. Pero bueno, lo que dice la buena práctica es que si yo detecto un anticuerpo, lo identifico y digo, bueno, este paciente tiene una antiquidad, no alcanza con que yo transfunda bolsas compatibles. Tengo que asegurarme que el antígeno no esté presente en los glóbulos rojos de la unidad que voy a transfundir. Porque una de las características que tiene justamente los anticuerpos del KID es que el título del anticuerpo disminuye rápidamente en circulación y puede ocurrir que solamente lo detecte, o sea, tenga la compatibilidad positiva, solamente cuando ese donante es homocigota para esa característica. Si el donante es KID-AB positivo, o sea, tiene los dos antígenos, puede ser que esa unidad resulte compatible, pero estoy aportándole el antígeno durante la transfusión, con lo cual el paciente puede hacer una reacción hemolítica. Por tanto, debo obligatoriamente a cada unidad que yo voy a transfundir, por más que sea compatible, asegurarme que sea carente del antígeno hacia el cual está dirigido el anticuerpo. Y puede pasar que esa bolsa me haya dado compatible con el suero, pero resulte que la unidad es heterocigota para el KID-A. ¿Se entiende? O sea, el doble chequeo hay que hacerlo siempre, por la seguridad transfusional del paciente, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bueno, Y acá... esas son cosas, perdón, que probablemente ustedes no lo vayan a ver en la práctica, porque lamentablemente la inmunohematología no se hace 100 puntos en todas partes. Entonces, es probable que hagan, bueno, transfundimos y listo, son compatibles total, y el total puede ser la vida del paciente o el riñón, en los casos leves. Siempre piensen si a ustedes les gustaría recibir esa unidad. Tipo, si yo fuese el paciente, me gustaría que digan, me dio compatible el tubo, ya fue, se la paso. ¿Se la pasarían a ustedes mismos? Y la verdad es que yo no me pasaría una bolsa así. Traten de pensar eso. Bueno, acá, ¿quién era que había preguntado? Diana. Preguntó del ejercicio, claro, empatía con el paciente. El ejercicio 2. Acá lo que tenéis que hacer es razonar. La idea de estos ejercicios es que ustedes pueden razonar lo teórico, o sea, lo que leen del manual, que es bastante incomprensible muchas veces, que lo puedan llevar a la práctica en un caso de un paciente, que es lo que vemos después. Y acá la idea es que razonen lo que obtienen, ¿sí? Ustedes tienen que saber que las inmunoglobulinas tienen una temperatura óptima de reacción, ¿sí? Que las IgM son anticuerpos fríos, la temperatura óptima de reacción es 4 grados, las IgG a 37, ¿sí? Pero también tienen que saber que las IgM aglutinan por sí solas, por la forma que tienen, y las IgG no llegan a aglutinar, que por eso se inventó el suero de Coombs para ver la aglutinación. Entonces, si yo tengo una IgG común y corriente, por eso dice convencional, ¿en qué temperatura debería reaccionar esta IgG? ¿Y en qué temperatura yo veo una prueba cruzada positiva? O sea, veo aglutinación. Si es una IgG común y corriente, lo normal es que yo vea la aglutinación recién en Coombs. ¿Por qué? Porque a 37 la IgG se fija entre antígeno y anticuerpo, pero yo no lo veo que está aglutinado. Recién cuando agrego el Coombs veo aglutinación, ¿sí? Esa es como la teoría. Después yo lo voy a llevar a la práctica con una paciente que yo veo que
En CUMS reacciona en el vial 1 y 7, que está el antígeno KEL. Entonces yo sé que esa paciente tiene un anti-KEL de tipo IgG convencional, común y corriente. Si es una IgG aglutinante, son IgGs raras, ¿sí? Que tienen la capacidad, por distintas cuestiones, de aglutinar por sí solas, como si fuese un IgM. Yo mezclo antígeno-anticuerpo y veo aglutinación sin necesidad de agregar el suero de CUMS. Son raras, pero están nombradas en el manual. Entonces, esas IgG, ¿a qué temperatura deberían aglutinar? Si son aglutinantes, quiere decir que a 37, que es su temperatura óptima de reacción, van a aglutinar. Cuando yo agregue CUMS, la reacción va a parecer como que se potencia, porque yo veo más aglutinación todavía. Entonces va a dar positivo en 37 y en CUMS. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, la 7, que dice IgM más IgG. ¿A qué temperatura óptima de reacción reaccionan justamente las IgM? A 4. Yo en lectura inmediata, ¿puedo seguir viendo la reacción de una IgM? Sí, también. A 37, ¿veo la reacción de las IgM? No, porque con el calor normalmente se diluyen las IgM. La IgG, si es una IgG común, ¿aglutina a 37? No. Entonces va a ser positivo en 4, en lectura inmediata. En 37 va a ser negativo. Y en CUMS va a ser positivo, porque yo con el CUMS veo la interacción antígeno-anticuerpo de tipo IgG. Entonces en el renglón 7 me va a dar positivo en 4, lectura inmediata y en CUMS. Esa es la idea para que razonen ese ejercicio, que después es lo que llevan a la práctica. Ustedes ven una embarazada, tengo reacción en lectura inmediata y en CUMS. Sé que tengo una IgM y o el complemento que fija esa IgM o una IgG. Entonces tengo que darme cuenta si tengo que citarla todos los meses, si no, si puede afectar al feto, si no, y demás. Entonces, siempre que diga IgM va a dar positivo, tanto en 4 como en lectura inmediata, porque yo, o sea, siempre hice ejercicio con lectura inmediata y nunca en 4, pero es IgM también en 4. Claro, porque la temperatura óptima es como el mejor, lo que más le gusta al IgM, es a 4 grados. Sigue reaccionando en lectura inmediata, por eso nosotros cuando hacemos las lecturas de una prueba cruzada o de un panel, lo que sea, hacemos lectura inmediata, 37 y CUMS. Los 4 grados te sirven para terminar de confirmar alguna especificidad, o si en lectura inmediata te da como un resultado positivo, pero muy débil, vos decís, bueno, lo llevo a 4 y termino de confirmar si está o no está el anticuerpo IgM y demás. Pero la reacción óptima de las IgM es a 4. Perfecto. Y en 37, sí, como dice acá Diana, es si hay una IgG aglutinante o una IgM de amplio rango térmico, que sepan que los dos casos son cosas raras de ver, no es que todos los días van a ver ninguna de las dos, ni IgG aglutinante ni IgM de amplio rango térmico. Ahí en el 9 sería todo positivo entonces, ¿no? Sí, en el 9 sí, porque la IgM reacciona a 4, en lectura inmediata sigue reaccionando, a 37 sigue reaccionando, porque tiene amplio rango térmico, y en CUMS vemos el complemento que fija esa IgM. ¿Se entendió este? Después si querés hacelo, y de última ponenos ahí lo que te dio para ver si alguno no terminaste de entender o algo. Y uno del punto 8... que es la de los plasmas, ¿no? Sí, ese. Ahí está. Bueno. Bien. Cuando ustedes transfunden plasma, lo que tienen que tener en cuenta es que generalmente no se hace prueba de compatibilidad, si se hace es una prueba de compatibilidad menor, y es al revés que lo que veníamos viendo de transfusión de glóbulos rojos. Y nosotros enfrentamos, si es que hacemos la prueba de compatibilidad menor, suspensión del paciente con el plasma que le voy a transfundir. Esto aplica para plasma, como es este ejercicio, o por ejemplo para transfusiones de, no sé, de plaquetas de aféresis que tienen mucho volumen y es mucho volumen de plasma, ¿sí?
Y cuando nosotros, porque digo, si es que hacemos la prueba de compatibilidad menor, generalmente no se hace y lo que se hace se reagrupan el ABO del paciente y el ABO del componente que vamos a transfundir plasmático. Entonces, lo único que nos tenemos que fijar es el grupo ABO, sea AB, AB o 0, y el plasma lo mismo, ¿sí? Y que sean ABO compatibles entre sí. No nos importa el RH porque el plasma no tiene RH, porque el RH está dentro del glóbulo rojo. El plasma es solo plasma, no tiene rojos. Entonces, el plasma es o A, o B, o 0, o AB, pero no tiene RH, ¿sí? Y del paciente nos interesa lo mismo, el grupo ABO y nada más. Entonces, yo tengo que pensar qué antígenos tiene mi paciente y qué anticuerpos tiene el plasma a transfundir, porque los rojos del paciente tienen antígenos y el plasma a transfundir tiene anticuerpos. Entonces, si yo tengo un plasma 0, ¿qué anticuerpos ABO va a tener? Va a tener anti-A y anti-B. Entonces, con lo único que es compatible el plasma 0 es con glóbulos rojos 0. ¿Sí? Si yo tengo un plasma AB, no tiene anticuerpos ABO, ¿con qué grupo ABO va a ser compatible? Con cualquiera, porque como no tiene anticuerpos, no tiene que sensibilizar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el paciente 1 es B. ¿Con qué plasma lo puedo transfundir yo? Con cualquier plasma que no tenga anti-B. Y en este caso, ¿qué plasmas no tienen anti-B? El B, que es isogrupo, o plasma AB. El paciente A lo mismo. ¿Qué plasmas no tienen anti-A? El que es A, que es isogrupo, o el plasma AB. Un paciente como el 3, que es 0, ¿con qué plasma lo puedo transfundir? Con cualquiera. Con 0, A, B, AB. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene antígenos, entonces por más que no me importa el anticuerpo que tenga el plasma, no va a tener dónde pegarse, ¿sí? No va a sensibilizar ningún glóbulo. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bueno, ahora, justo que ahí escribió la compañera, pongan, ahora cuando escribo, ahí está, pongan ahí abajo de mi mensaje el nombre, apellido y DNI, así les tomamos lista con eso después. Y después dice el caso 4 de enfermedad hemolítica. ¿De estas cosas previas hay alguna otra duda? ¿Este caso 4 o el caso completo? A mí me cuesta entender lo de la prueba conyugal, justo ahí, donde estás. Bien. La prueba conyugal tiene una función siempre y cuando el ABO materno y paterno sea compatible y no te moleste. Es así. Vos enfrentás suspensión globular del padre con el suero de la madre. ¿Por qué? Porque vos estás fijándote si la mamá tiene algún anticuerpo que esté dirigido contra algún antígeno que tiene el papá. ¿Y por qué te interesa? Porque el bebé puede heredar ese antígeno, ¿sí? Siempre y cuando no te moleste el ABO, porque si mamá y papá son ABO incompatibles, la prueba conyugal ya te va a dar positiva por ABO. Ejemplo, la mamá es 0 y el papá es A, ya el anti-A materno te va a dar positiva la prueba conyugal. Si son ABO compatibles, ponele, los dos papás son 0, vos enfrentás suspensión del papá con el suero materno y te fijas si la mamá tiene algún anticuerpo contra algún antígeno que tenga el padre. Cuando es un antígeno de los que están representados en el panel, no pasa nada porque tipificás al papá, tipificás a la mamá y te das cuenta enseguida con la utilización del panel. Es más útil cuando la mamá tiene por ahí algún anticuerpo contra algún antígeno de baja incidencia poblacional, que no está representado en el panel, pero vos podés saber si el papá tiene o no tiene ese antígeno.
Entonces puedes saber si el bebé puede llegar a heredar ese antígeno y si puede llegar a estar afectado por ese anticuerpo materno. Entonces, si vos tenés una prueba conyugal positiva, por ejemplo, acá en el caso 4, que es el que quedó abierto, la mamá es AB y el papá es A. Así que incompatibilidad de ABO no hay, porque vos buscas plasma de la mamá, glóbulos del papá. No hay incompatibilidad de ABO, la mamá no tiene anticuerpos ABO. Y la prueba conyugal te dio positivo. Vos acá tenés un dato que la mamá tiene un anti-C chico y un anti-E grande. Y el papá justo tenés el genotipo RH más probable. Entonces, si el papá es R2, tiene antígeno C chico y tiene antígeno E grande. Entonces, la prueba conyugal te da positiva por estos dos anticuerpos. Si, por ejemplo, la mamá te da DAI negativa y haces la prueba conyugal y te da positiva, ahí sospechás que es contra un antígeno de baja incidencia poblacional. Ah, perfecto. Gracias. Perdón, el caso 1 entonces sería ese, por baja incidencia poblacional, ¿no? Ah, Porque de estos, a ver. No, es ABO, perdón. Claro, la mamá es 0 y el Y papá acá es en A. ABO sería compatible, al tener DAI negativa sería por eso, ¿no? Claro, en Ok. este caso sí, sospechas Dale, eso. gracias. Y lo más probable es que si vos haces una absorción, o sea, el anticuerpo materno, lo pegás a los glóbulos del padre y lo querés despegar, cuando le das la DAI te va a dar, a ese eluido te va a dar negativa. Le haces el panel de 11, lo más probable es que te dé negativa. O por ahí algún vial solito ahí medio perdido y no te va a coincidir clave con nada. Bueno, ahí sospechás si es un anticuerpo contra un antígeno de baja incidencia poblacional. Perdón. Entonces, por más de que la madre sea 0 y, perdón, O, y el padre sea A, ¿no es por A o porque la DAI es negativa? No, en este caso sí. Ella decía, si no hubiese incompatibilidad de ABO, si en este caso podría ser por eso. En este caso es por listo, ABO. listo. Está bien, perdón. No había escuchado bien. La mamá es 0, el papá A, ya directamente vos cuando hagas la prueba conyugal te va a dar incompatible. Tenga la mamá algún anticuerpo o no tenga, ya tiene incompatibilidad ABO. Claro, está bien, pero solo por la incompatibilidad, no Claro. por nada más. Está bien. Y en Listo, este caso gracias. no sospechas otra cosa. O a Y veces el te bebé pasa. tiene la, Sí. perdón, entonces la PCD del bebito queda positiva con 2 cruces que igual es débil. ¿A qué se debe? ¿A la incompatibilidad ABO? Claro, en este caso que la Ah, mamá no tenés anticuerpos irregulares, pero sin compatibilidad de ABO, vos tenés que sí. estudiar esa PCD, tenés que hacer un eluido y demás, pero Y confirmás que sería recuperar. por ABO, claro. Enfrentás Y las yo células. Sí. en el eluido voy a recuperar ¿qué? El anticuerpo anti-A o Ah, anti-AB de la mamá. de Las la personas mamá. que Está son bien, 0 tienen anti-A, anti-B y está anti-AB. bien. De esos anticuerpos, el Está que bien. más es de tipo IgG es el anti-AB. Entonces, generalmente el que más se recupera es el anti-AB. Está bien. Está perfecto. Gracias. No, de nada. Bueno, no sé quién había preguntado del 4 si era de ese o del 4 de este caso clínico completo. ¿Podemos resolver el completo? Ahí está, el clínico completo, sí. Bueno, este es un ejercicio tipo examen. Mi recomendación es que hagan las cosas antes de ir a buscar las opciones. O sea, ustedes resuelvan y después buscan si alguna de las opciones se adecua a lo que ustedes obtuvieron. Porque a veces las opciones son medias tramposas y ahí caen y lo marcan mal, ¿sí? Entonces, lo que tienen que ver, si alguien escribe algo, prendan el micrófono porque cambio de pantalla y ya no lo veo si escriben. Cuando nosotros estudiamos un caso como este de enfermedad hemolítica feto-neonatal, lo que nos interesa es la mamá, qué anticuerpos tiene, el papá, qué antígenos tiene, y si el bebé va a ser afectado o no por ese anticuerpo, depende de si hereda o no el antígeno. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces,
Lo primero que hay que hacer es asignarle agua y RH a mamá y a papá. En este caso ya me indica que la mamá tiene anticuerpos irregulares y que la prueba conyugal es incompatible, ¿sí? Es positiva. Lo primero que veo es que la mamá es 0 y el papá es B, así que la prueba conyugal es incompatible por ABO. Y además puede ser por el anticuerpo irregular que detecte en la mamá. Si yo veo la DAI de la mamá, veo que tengo un resultado positivo en CUMS y que en enzimas ese resultado se potencia. ¿Sí? Entonces voy a sospechar que tengo, aunque sea un anticuerpo de algún sistema que se potencia con enzimas. ¿Puedo tener alguno que se negativiza también? Sí. Si yo tengo un anti-M y un anti-C grande, los dos de tipo IgG, uno se va a potenciar y el otro se negativiza. Puede pasar porque como ya acá tengo solo un vial positivo, no puedo diferenciar si es uno u otro. ¿Sí? Entonces hago el panel de 11. Cuando hacemos el panel de 11, ahí sí, vemos que tenemos un vial que se potencia la reacción y tenemos algunos viales que se negativiza la reacción. Entonces, acá yo que tengo que analizar, que tengo al menos 2 anticuerpos, uno que se potencia con enzimas y uno que se negativiza. ¿Se entendió hasta ahí esa parte? No le estamos poniendo nombre a nada, Sí. pero analizamos los datos que yo tengo. Sí, sí, se entiende. Y acá si ustedes hacen el descarte por el vial que les dio todo negativo, o uno en enzimas y uno en CUMS, es lo mismo, llegan al mismo resultado. Ustedes lo hacen con el que les queda más cómodo, ¿sí? Lo que sí en enzimas les va a servir para confirmar determinados anticuerpos. Nada más. Y después lo que no descarten lo tienen que confirmar, o lo que descartan por presencia antigénica heterocigota, también lo confirman, ¿sí? Entonces vamos a pregunta. ver... Sí. Me conviene, cuando descarto solamente por enzimas, como tachar, por decir de alguna manera, los que se desnaturalizan con enzimas para directamente no verlos. Tachar de descartar o decir, bueno, esto no existe para mí. Claro, eso, que no existe para mí. Sí, eso es lo que tenés que pensar porque en realidad no está más el antígeno. DAFI-A, Está bien. suponés que acá DAFI-A y DAFI-B los dos dicen 0. Acá Sí, igual no vas a descartar porque ese vial te da positivo, pero ponele acá, sí, claro. si haces Ahí un abajo, descarte de sí. enzimas, el DAFI-A es 0, está negativo, no está el antígeno. ¿Qué es lo que pasa? El MNS lo mismo, el M y el S no estarían, y el XG, Claro. bueno, justo no está. Tomás Claro. eso en cuenta. Y si vos haces Está el bien. descarte para todo junto porque les queda más cómodo, después de lo que obtenés, pensás, de todo esto, ¿qué se potencia con enzimas? De todo esto, ¿qué se negativiza con enzimas? Pues yo tengo las dos cosas. ¿Hay alguno que me coincida la clave después de tratado con enzimas que se mantenga? Y en este caso creo que era un KEL, sí. 1 y 7. Entonces vos vas a descartar y ponerle, vos decís, confirmar que el CW, lo que sea. Vos sabés que por ahí el CW no lo descartaste, que es este, pero en enzimas no lo ves. Entonces lo terminás de descartar, porque en enzimas el sistema RH se debería haber potenciado. Exacto. Terminás Sí. de... Pero puede ser de que, por ejemplo, me quede un ejemplo nada más. Si yo tengo un DAFI A, por ejemplo, que me quedó, que reaccionó en CUMS, pero que después me dio negativo en enzimas, yo puedo decir de que se me negativizó en enzimas. Claro, y lo terminás de confirmar Bien. con células adicionales. Ok. Los que Listo. se naturalizan y después te da el resultado negativo, los tenés que confirmar. Los que se potencian, vos acá con enzimas estás confirmando que hay un KEL. Porque no lo Claro. pudiste descartar y después en enzimas la única clave que ves es la del KEL. Y después te queda todo descartado. Entonces el KEL lo Está bien. confirmaste. Está perfecto. Listo. Gracias. Bueno, entonces, la primera pregunta dice, ¿qué grupo y factor tienen los integrantes de esta familia? ¿A qué se refiere con real? ¿Se acuerdan que en la primera clase nosotros vimos lo que es el genotipo más probable y el genotipo posible? Nosotros a cualquier persona que estamos estudiando sola, un donante, un paciente que voy a transfundir, o una mamá que viene embarazada la primera vez, qué sé yo, le hacemos el fenotipo, que es esto, tipificarle para el antígeno C grande, grande, C chico, chico, y en base al fenotipo que obtenemos le asignamos un genotipo más probable. Eso cuando la persona está sola, nosotros lo tomamos así y listo, no, es como para nombrarlo más fácil, es más fácil que yo le diga,
es R chica, a que tiene antígenos C chico y E chico. Y se entiende mejor al hablarlo o al escribirlo. No es lo mismo que yo les diga, es R1R, a que les diga, tiene C grande, C chico y E chico. Para eso se inventó la nomenclatura del genotipo. Entonces, cuando el paciente está solo, nosotros le asignamos un genotipo más probable de acuerdo al fenotipo que obtuvimos, ¿sí? O sea, lo que yo veo es que tiene tal antígeno y tal antígeno no lo tiene. Entonces a eso le pongo un genotipo más probable. Cuando yo tengo mamá, papá y bebé, yo tengo las 3 puntas de la herencia, entonces yo puedo decir el genotipo posible, ¿sí? Cuando es como esta mamá RH negativo, el único posible para que tenga C chico y E chico es R chica, no hay otro posible. Entonces ahí sí o sí es el genotipo de la mamá. Pero para este papá que tiene C grande, C chico y E chico, tenemos distintos tipos de genotipos. El más probable es R1, R chica, pero puede ser R1, R0, puede ser R0, R', y así podemos ir mezclando distintas opciones. Lo que no podría ser este papá es R', R chica, porque necesita tener el antígeno D en alguno de los haplotipos. Entonces, cuando nace el bebé, acuérdense que esta mamá era 0 negativo, R chica, y el papá aparentemente B positivo, R1, R chica. Nace el bebé, es grupo B positivo y tiene solamente antígenos C chico y E chico. En este caso, este bebito podría ser, ¿de qué tipo? Podría ser R0, R chica, perdón, o R0, R0. ¿Cuál es el posible para este bebé, sabiendo los dos papás que tiene? Sí o sí, este bebé va a ser R0, R chica, porque la mamá es RH negativo. Fíjense acá. La mamá no tiene ningún haplotipo R0. Entonces, si bien para este bebé puede llegar a ser R0, R0, no es compatible con estos papás. ¿Sí? Entonces, en este caso, justo el genotipo posible del bebé es el más probable, que sea R0, R'. Distinto sería que en el caso anterior la mamá, acá, sea RH positivo, ahí sí la mamá es R0, R chica, y el papá sea negativo, R', R. Entonces ahí cambia. Y ahí lo que yo tengo que arreglar es el genotipo del papá. ¿Sí? Repetimos. La mamá es 0 negativo, R chica. El bebito le hago el fenotipo, me daría que es R0, R chica. Entonces, ¿de dónde sacó ese R0? Porque es RH positivo. Sí o sí lo tiene que haber heredado del padre. Entonces, este papá que tiene C grande, C chico y E chico, no podría ser R1, R. Tendría que ser R0, R1 o R0, R'. Entonces, si es el choice, eligen la opción que esté. Si está la opción R', R0, ponen ese, y si está la opción R1, R0, ponen esa. ¿Sí? Si saben Perdón, desarrollar, entonces, ponen las dos. Sí. perdón, si entonces en el choice, yo digo de que el papá es R1R, pero después cuando veo el bebé que es R0R, tengo que como volver a ver el choice y ver que tenga R0, R1, por ejemplo. Claro, que el papá Como que lo tendría que tenga el modificar. haplotipo que hereda el bebé. Ok, Porque si el papá es listo. R1, R chica, y la mamá es R chica, el bebito tendría que ser R chico, porque si no el R0, ¿de dónde lo sacó? Claro. Y es Claro, R0 claro. porque tiene antígeno D, ¿sí? Ustedes cuando tipifican el D Sí. les da positivo, entonces sí o sí tienen que modificar uno de los dos. En este caso, el del papá. A veces tienen que modificar al bebé y a veces tienen que modificar a la mamá. Es lo mismo, siempre relacionan los tres y el bebé tiene que heredar haplotipos que tengan los padres. Lo mismo los Está bien. antígenos. Si el bebé tiene antígeno E grande, ni mamá ni papá tienen antígeno E grande. Ahí hay algo que está mal. Porque el bebé los antígenos los hereda de los papás. Está bien. Listo. Gracias. Antes de hacer un lío con las familias, hay que averiguar si el recién nacido no fue concebido in vitro por ovodonación o por que el esperma no sea del padre
¿sí? O sea, a ver, se entiende. Hay que tener, si tenemos alguna discrepancia, lo primero que se hace es volver a pedir una muestra nueva a NEO, y si se confirma, averiguar ese chico, o mientras tanto, averiguar si hubo ovodonación o inseminación artificial in vitro, que explique que el haplotipo, que el grupo que tiene el bebé tiene relación con su biología, independientemente de quiénes son los padres, digamos. ¿Se entiende? Sí, sí, se armaría un quilombo terrible, si no. Y a veces pasa, yo trabajo en una maternidad y me ha pasado, por eso yo aprendí a preguntarlo de otra manera, que viene la mamá embarazada con su marido. Vos le decís, vení con tu marido. Bueno, genial. Y viene con el marido no es el papá del bebé. Entonces vos haces compatibilidad, haces todo ahí, pero no es el papá biológico del bebé. Se hace cargo, pero no le aporta ningún antígeno. Entonces ahí pasaría lo mismo con la donación. Si es ovodonación o donación de esperma, hay antígenos que heredó de otro progenitor distinto a lo que vos estás tipificando, y ahí no tiene mucho sentido estudiar al papá o la mamá o lo que sea en base a esto de la herencia, ¿sí? Por los anticuerpos y demás, ¿sí? Bueno, entonces ahí se fijan. Este bebito entonces será B positivo, R0, R chica. Entonces marcan la opción que les diga todos los... ¿sí? ¿Qué anticuerpos maternos podemos identificar? Ustedes saben que una vez que tenemos la DAI positiva, largamos el panel de 11 y hacemos el descarte. ¿Alguien lo hizo ya? Más allá de que yo le dije que en enzima se veía el KEL, perfecto. No, yo por ejemplo no lo hice eso. Perdón, el cuadrito que está arriba del panel que dice vial 1 y 2, ¿para qué nos sirve exactamente? ¿Podemos resolver el panel con eso? Te puede ayudar a resolverlo, pero la idea es que te ayuda a ver si hay o no hay un anticuerpo irregular. Vos le largas con el 1 y 2, como para no gastar tanto material del Pepe. Vos le largas 1 y 2, es el panel detector. Te dice que hay un anticuerpo, pero no puedes saber cuál. Sí te ayuda en este caso, por ejemplo, que tenés el vial 2 negativo, para saber que con un anti-D no vas a tener un anti-E grande, no vas a tener un anti-C chico, no vas a tener, ¿sí? Pero no te ayuda a hacer el descarte completo, porque te descarta la mitad de las cosas, nada más. Pero te dice, tengo un anticuerpo irregular. Y ahí le haces el panel de 11. A veces te ayuda para terminar de descartar algo y a veces no. Depende del porque como lote a lote van cambiando la disposición, lo único que se mantiene es, como decía Fabi hoy, el RH y el KEL. Y en el detector, mentira, el KEL tampoco. En el detector se mantiene el RH nada más. Los viales 1 son R1, R1 siempre, y los viales 2 son R2, R2 de cualquier marca. Entonces vos sabés que, por ejemplo, si te da positivo el 1, puede ser un anti-C grande, no un anti-E grande. Si te da positivo el 2, puede ser un anti-E grande, no un anti-C grande, por ejemplo, pero no puedes asegurarlo. Y si el panel detector te dan los dos viales positivos, ahí menos, porque no tenés forma de descartar nada. Recién cuando haces el de 11, puedes empezar a descartar. Y acá en el de 11 sí se mantiene siempre el RH, la disposición de los antígenos, y el KEL también. Ahí es distinta a las marcas, pero se mantienen siempre. Por ejemplo, este panel es tipo Grifols, que está, el D siempre está en el 1, el 3, 5, 6 y 11. El C está en el 1, 2, 6 y 11. El E grande en el 4 y en el 5, y así. Los de Bierrad y demás tienen otra disposición, pero siempre se mantienen. En el mismo vial está el D, en el mismo vial está el C, y así. Bueno, entonces, esperen que me fijo si me coincide. Ahí está. No lo tengo acá anotado y resuelto, pero me parece que coincide la clave con un S. ¿Puede ser? ¿Alguien que lo haya hecho? Sí, pero Yo justo lo estoy haciendo ahora. Fíjense que cuando está ese chico,
dio S grande y chico, heterocigota, la reacción es una cruz. Cuando está S grande homocigota, la reacción es 2 cruces. S grande homocigota, S hetero me da 1 y así. Y en Kel miro, digo, en enzimas, perdón, me coincide con el Kel que está en el 1 y en el 7. Esto me quedó acá dividido a la mitad. No sé cuáles quedaron sin descartar, por ejemplo. El C grande queda descartado, el D queda descartado. El E queda descartado por hetero, pero después en enzimas yo no veo reacción, así que queda descartado. Chelano descartado, KPB descartado. KPA descartado porque está en el vial 2. DAFIA descartado. D descartado. Queda casi todo descartado, me parece. IDA descartado. Fíjense que en el 8 descarto el Lewis A, Lewis B. Para el P. N. El M homocigota. XG. Sí, quedan descartados todos menos el S y el Ken. Si alguien lo tiene anotado y vio que alguno no quedó descartado, me dice. Ah, y el E grande que quedó descartado en el 4 por heterocigota. Yo en enzimas no veo reacción, ¿sí? Así que lo descarto. Y ahí sí nos sirve el vial 2 de la detección, que está el E grande homocigota y la prueba cruzada me dio negativo. Por ejemplo, en este caso nos ayudó el panel de 2. Y el CW, me dicen acá, está en el vial 11. Pero fíjate que vos en enzimas no ves una reacción positiva, ves negativa la reacción. Entonces no está el CW, porque el CW es del sistema RH y debería haberse potenciado. Entonces vos fíjate, tenés una reacción positiva y en enzimas... El E grande lo descartamos ya en el vial, a ver, después de hacer el panel, ¿no? Por el vial 2 porque me aparece el E chico. ¿Decís vos? No, ¿por qué decís el E chico? En el panel de 11, en el único vial que descartás E grande es en el vial 4. Pero acá en el panel de 2 tenés homocigota L grande. Entonces ya queda descartada en una célula por homocigota. O doble dosis, como quieras decir. Ves que en enzimas y en CUMS te dio negativo, es un antígeno que está con doble dosis o en estado homocigota, entonces queda descartado del todo, no tenés que confirmar. Si yo no tuviese lectura en enzimas y solo en CUMS lo descarté por hetero, tengo que buscar una célula adicional que sea E grande homocigota. Entonces, acá, ¿qué aloanticuerpos maternos podemos identificar? O si, por ejemplo, no descarté el E y la mamá tiene antígeno E, por ejemplo acá tiene el E, ya lo descarto directamente porque la mamá tiene el antígeno. Y los anticuerpos que tiene son solo aloanticuerpos, entonces puedo descartar el anti-E. Una mamá o cualquier persona no puede generar anticuerpos contra un antígeno que tenga. Hablando de anticuerpos. Sería tipo APUS, halos. Un halo anticuerpo, la persona que tiene el antígeno no puede generar contra ese antígeno. Sea un E, un C, un E chico, un KEL, un DAFIA. Si la paciente es DAFIA positiva, no puede generar un anti-DAFIA, y así. Entonces, ¿qué haloanticuerpos maternos podemos identificar? El anti-KEL y el anti-S. Y fíjense que en este caso, el anti-S que vemos tiene efecto de dosis. No me modifica tanto porque no me negativiza la reacción a aquellas células que son heterocigotas. Pero fíjense que donde está heterocigota, o sea, IS grande y S chico, me da una cruz, y cuando está el antígeno en estado homocigota o con doble dosis, me da 2 cruces. Esto también se ve por efecto de dosis. El que es homocigota me reacciona más fuerte y el otro más débil.
No, no los incluís. Acá Lila pregunta si los heteros los incluimos por hetero. Vos los excluís por heterocigota. Y cuando vos confirmás anticuerpos, tenés que agregar células adicionales, siempre. Si ustedes los descartan y ya, está mal, porque, por lo que decía hoy Fabiana, si vos tenés un anticuerpo con efecto de dosis, y justo la unidad que elegiste, sin saberlo, es heterocigota, in vitro te va a dar compatible, pero en el cuerpo de la persona es incompatible. O sea, vos la prueba cruzada en laboratorio te va a dar compatible, pero cuando vos lo transfundís, el paciente tiene el anticuerpo. Va a reconocer el antígeno y va a hemorizar esas unidades. Entonces, siempre, acá en inmunemato, no sé si tenés que ver el final o no, o cuando estés trabajando, si vos descartaste una especificidad solamente por heterocigota, tenés que confirmarla. O sea, agregás una célula adicional y terminás de confirmar si está o no está el anticuerpo. No lo incluís directamente, pero lo tenés que confirmar. Claro. Por ejemplo, en este caso, cuando está hetero, te da una cruz, te sigue dando positivo, entonces vos lo ves. Pero si justo te das negativo, no lo ves. Y si vos agarras una bolsa sin tipificarla y haces la prueba cruzada y nada más, estás transfundiendo incompatible in vivo, aunque in vitro sea compatible. Queda descartado a medias. Como que si es un anti-E, es un anti-E con efecto de dosis, pero puede estar. Bien, entonces, de las opciones, ponele, si dice qué anticuerpos maternos podemos identificar, el S y el KEL. Por ahí dice, un anti-S y un KEL y confirmar, no sé, CW como preguntó la otra chica hoy. Entonces, esa opción está mal, ¿por qué? Porque el CW no hay que confirmarlo. Ustedes lo terminaron de descartar en el medio en que se debería haber potenciado y la prueba cruzada me dio negativa. Si, por ejemplo, no sé, en el vial 7, que me da positivo los dos medios, está el KPA, por decir algo, tengo un S, un anti-KEL, confirmar anti-KPA. Esa opción sería correcta. ¿Por qué? Porque la clave del KPA queda incluida dentro de la del S y la del KEL. Si dice un anti-S y un anti-KEL, confirmar un Lewis B. ¿Por qué voy a confirmar un Lewis B si no me coincide la clave con nada? No veo lectura inmediata, no veo en CUMS, no veo nada. Entonces, esa opción está mal. Si la paciente fuese E grande positivo y yo descarté solo por hetero y una opción dice tiene un anti-S, un anti-KEL, confirmar anti-E, está mal porque la paciente tiene el antígeno. ¿Sí? Siempre tengan cuidado con eso de que tengo que confirmar y que no, qué antígenos tengo y qué datos tengo ahí en el panel. ¿Se entendió esta parte de los anticuerpos? Sí, y en este caso el S sería con efecto de dosis, ¿no? Porque cuando me aparece, con esa chica me aparece una reacción sola. Bien, sí, te da una intensidad menor, entonces sospechas que tiene efecto de dosis. Bien. ¿Qué dice? Bueno, en la semana 31, bla, bla, que tiene anemia, entonces nos piden una transfusión intraútero. Cuando pregunta cantidad y calidad, se refiere a qué tipo de hemocomponente, y bueno, cantidad en realidad esto está mal porque no les pedimos los mililitros que hay que usar, pero bueno, porque depende mucho del tamaño del feto, de la anemia que tenga, de cuánto quieren corregir y demás. Pero calidad sí. Entonces, ¿qué calidad? Es las cualidades que tiene esa unidad. ¿Qué transfunden cuando hacemos una TIU? Glóbulos rojos, plasma, glóbulos y plasma. Los rojos. Rojo porque es para corregir la anemia. Bien, perfecto. Lo que nosotros buscamos en la TIU es corregir la anemia, nada más. Entonces, lo que tenemos que transfundir son glóbulos rojos. Después van a leer que cuando es una TIU siempre van irradiados y filtrados, así que si alguna opción dice filtrado, irradiado, bla, bla, se fijan cuál tiene las características, que sean frescos y demás. Y bueno, las cantidades ya les dije, depende mucho de cada paciente, así que con opciones de cantidades no ponemos. Y qué tipo de glóbulos rojos se utilizan, o sea, qué características más allá del filtrado, irradiado, frescos y demás, tienen que tener.
el grupo 0. Compatibles con la madre. RH Bien. compatible con la madre. Siempre tienen que ser 0, siempre. No se hacen TIU con otro grupo que no sea 0. Lo del RH van a leer. En algunos lados dice RH compatible con la madre y en algunos lados dice RH negativo. Lados me refiero a libros, no a resúmenes o videos de YouTube. En libros oficiales, en algunos lados dice RH negativo y en algunos compatible con la madre. ¿A qué se refiere con esto? Que si la mamá es RH positivo y yo le hago una transfusión intraútero con glóbulos RH positivo, no se va a sensibilizar al B. ¿Sí? Lo mismo con los otros antígenos del RH. Lo ideal sería no exponerle a un antígeno que ella no tenga. Entonces, en este caso, bueno, la mamá era negativo, era 0 negativo, R chica, R chica. Entonces, sí o sí voy a usar negativos y que sean R chica, R chica. ¿Sí? Y en algunos libros dice RH compatible con la madre en cuanto al positivo, y en algunos lugares directamente dicen a todas las TIU 0 negativo, R chico, y ya está. ¿Cuál es el problema ahí? Si la mamá está sensibilizado al E chico, por ejemplo, yo no puedo usar glóbulos 0 negativo, R chico, porque esos tienen antígeno E chico, que es contra el que está sensibilizada la mamá. Siempre, y no me acuerdo quién había dicho, que sean compatibles con la madre. Y a esto me refiero con que no siempre es 0 negativo, R chico, compatible. Y esa suspensión de la bolsa se hace la prueba de compatibilidad con el suero materno, ¿sí? Y sí o sí, que hablábamos antes, tiene que ser tipificada la unidad negativa para ese antígeno. Entonces, en este caso, que la mamá tiene un anti-S y un anti-KEL, los glóbulos para la TIU van a ser 0 negativo, R chico, S negativo y KEL negativo. Si yo no tipifico todo eso, no puedo usar esa bolsa para hacer una TIU. Además, hago la prueba de compatibilidad y que me dio compatible, lo transfundo. Si no, no puedo. ¿Sí? Sí. Y acá dice, bueno, ¿cómo se realiza la prueba de compatibilidad pretransfusional? De esa manera, se mezcla suspensión de la unidad a transfundir con el suero materno, siempre y cuando la unidad primero la tipifico para todo lo que sea necesario, en este caso S y KEL. Si la mamá tiene un anti-KID y un anti-M, tienen que ser KID y M negativo. Si la mamá tiene un anti-KEL y un anti-E grande, tiene que ser E grande y KEL negativa. ¿Sí? Y prueba de compatibilidad negativa o compatible. Es lo mismo. Bueno, ¿qué grupo y factor es este recién nacido? Ya lo habíamos visto antes, que era B positivo, R0R. ¿Qué anticuerpos podríamos identificar en el eluido de este recién nacido? Acá tienen que ver los antígenos que tiene el bebé y los anticuerpos que tiene la mamá que pueden pasar placenta y afectar al bebé, ¿sí? Por ejemplo, si la mamá tiene un anti-M de tipo IgM, por más que el bebé sea M positivo, no lo va a afectar, porque las IgM no pasan placenta, ¿sí? Si la mamá tiene un anti-S y el bebé no tiene el antígeno S, yo no voy a ver en el eluido ese anticuerpo, porque no lo estoy despegando. En el eluido recuperamos anticuerpos que estén sensibilizando los glóbulos rojos del bebé. Si no está el antígeno, el anticuerpo no se puede pegar, no puede sensibilizar el glóbulo, entonces yo no lo puedo recuperar en el eluido. Entonces, si tengo el dato, por ejemplo acá, el bebito este dice que es KEL positivo. Entonces, el anti-KEL yo en el eluido lo voy a ver sí o sí. ¿Sí? No es que no lo voy a ver. ¿Por qué? Porque el antígeno KEL está presente, el anticuerpo pasa a la placenta, se pega, y cuando yo lo despego en el eluido lo veo. Este bebito es B, y la mamá era 0. Entonces, en el eluido yo voy a recuperar anti-B o anti-AB de la mamá. ¿Sí? Entonces yo ya tengo 2 por lo menos. Y tengo que fijarme si el bebé es o no antígeno S positivo, podría recuperar el anti-S. En este caso no está la pregunta, no está el panel, digamos, pero cuando está el examen, ustedes tienen así. Este panel, acá al final dice eluido, o elu, chiquito. Entonces ahí se fijan, el eluido se enfrenta al panel de 11 y se fijan qué anticuerpo irregular estoy recuperando. Por ejemplo, si el bebito es S negativo,
Yo acá voy a ver el mismo patrón en el eluido. Voy a ver el 1 y el 7 positivo y nada más. Entonces yo sé que en el eluido veo el antiquel. Si también veo la clave del S, genial, veo el antiquel y el anti-S. ¿Sí? Y después el ABO no lo vemos en el panel, porque acuérdense que las células del panel son todas cero. Entonces yo el anti-B, si lo despego, no lo voy a ver en el panel. Aparte tengo que enfrentarlo a células A y B y fijarme si me da positivo. Solo la célula B o las dos. Y ahí digo si recupero anti-B, anti-AB, anti-kel y anti-S. ¿Sí? Si en el panel este de recién nacido me hubieran puesto anti-S positivo, también lo vería en el eluido entonces. Sí, acá. Esto que dice anti-kel, anti-E, qué sé yo, es el reactivo. Entonces vos acá te fijas, es una prueba directa. Sí. Vos agregás el reactivo anti-S y te fijas si tiene o no tiene. Si yo no te pongo acá un panel que diga eluido y el panel, pero te pongo acá el costadito anti-S y tengo positivo, vos tenés que darte cuenta que como tiene el antígeno, el anticuerpo se va a pegar. Y entonces lo voy a ver en el eluido. Claro. Bien. Hasta ahí bien, el tema del huido es algo que les cuesta un montón generalmente. ¿Se entendió? Profe, yo quería preguntar con respecto a la TIU, ¿entonces son irradiados y filtrados? Sí, siempre, para todos. Con respecto, para que no se hagan lío con la ilusión, cuando se pregunta qué anticuerpos se pueden eludir de los glóbulos rojos en un recién nacido, si la madre tiene 4 anticuerpos porque es una politransfundida y el bebé no tiene ninguno de esos 4 antígenos, pero pongamos que el bebé es B y la madre es 0, lo único que vamos a rescatar en el eluido va a ser el anti-AB. Si el bebé no tiene un antígeno, por más que la madre tenga el anticuerpo y lo haya transmitido y lo tenga circulando el bebé, supongamos la madre tiene un antiquel y el bebé tiene circulando antiquel, pero no está afectándolo porque el bebé es quel negativo. Entonces yo no voy a rescatar de ese eluido el antiquel aunque esté en el suero materno y ahora circulando en el bebé. ¿Se entiende? Lo último del kel no lo entendí yo, perdón. Sí entendí, si por ejemplo la madre no tenía anticuerpos irregulares, que solamente voy a ver en el eluido con respecto al sistema ABO. Bueno, y acá, si el bebé tiene, ¿cómo puedo eludir yo el anticuerpo de los glóbulos rojos del bebé si el bebé tiene el antígeno? Si el bebé no tiene el antígeno, es imposible eludir el anticuerpo. Porque no se me va a pegar. Exacto, entonces puede tener 4 anticuerpos la madre, que si el bebé para esos 4 antígenos está tipificado como negativo, ninguno de esos 4 anticuerpos, por más que estén presentes y estén circulando en el bebé, porque circularon en el feto, porque son IgG y atravesaron la placenta, no lo van a afectar. Pero justamente como los va a tener circulando en el suero, yo tengo que hacer la compatibilidad con el suero de la madre, para evitar transfundirle glóbulos rojos antígeno positivo y que haga una reacción posttransfusional. Pero como premisa, es como para bailar el tango, hace falta 2. Acá también hace falta que para despegar el anticuerpo tiene que estar el antígeno presente. Si el antígeno no está, no se va a despegar porque nunca se pegó. Entonces, la pregunta, entre comillas, si se quiere tramposa, es... La madre tiene 3 anticuerpos. ¿Y qué se eluye del bebé? Bueno, si dice que es negativo, pongámosle que la madre tiene un antigrande y un antiquel. Y el bebé es R2R, que el negativo. ¿Qué se eluye de ese bebé? Y pongamos que el bebé es A y la mamá 0. ¿Qué podemos eluir de ese bebé? Anti-AB y ya me perdí lo que dije. ¿El qué, no? El grande. El grande. Y el grande. El antiquel no lo voy a eluir, por más que lo tenga circulando el bebé. Porque el bebé es que el negativo. Es antígeno que el negativo. O sea, piensen en eso, porque ahí es donde meten la pata. Que se va a eluir
el glóbulo rojo que porta el antígeno. Si el glóbulo rojo no tiene el antígeno, no se tiene a dónde pegar ese anticuerpo que pasó la placenta. Y el anti-A también sería, ¿no? El anti-AB siempre lo va a tener todo chico, siempre, aunque no de clínica, cualquier hijo de madre cero que el bebé no sea cero, la incompatibilidad de ABO hay que tenerla en cuenta. Y yo no puedo transfundir a un recién nacido con glóbulos rojos A o B si la madre es cero. Por eso es que muchos servicios tenemos como normativa en neo transfundir glóbulo cero a todos los chicos para evitar cualquier tipo de problema. Pero si hay incompatibilidad de ABO entre la madre y el bebé, la madre es cero y el bebé es A o B, piensen que la incompatibilidad de ABO existe. Y después piensen, si te da la tipificación del bebé y te dice el bebé es que el negativo y vos te quedó no excluido un antiquel, ese no se va a diluir, el quel no se va a diluir, porque no hay a dónde pegarlo. ¿Sí? En este caso, ponele, si el bebito es S negativo, vos eluís el anti-AB y el anti-quel. El anti-S no, por más que la mamá lo tenga. Igualmente usás unidades antígeno negativo para el S, ¿por qué? Porque la compatibilidad se hace con el suero materno, tanto para la TIU como para el exsanguino, que es el que nos toca ahora. Ven que dice, los estudios de laboratorio nos dice que está anémico, ¿sí? En hematocrito 19, hemoglobina 5,8, bilirrubina 21, que es bilirrubina alta, por lo que nos solicitan una exsanguinotransfusión, ¿sí? Bueno, acá nos dicen el hematocrito final al que quieren llevar la unidad de sangre reconstituida y el peso del bebé, ¿sí? Sepan que esto es un caso clínico completo, así que este bebito que ya nació, ya recibió una transfusión intraútero, que es la que le hicimos en el punto 3, ¿sí? Este que dice en la semana 31, el bebito recibió una TIU. Entonces, en la exsanguino, yo tengo que respetar que ese bebito ya recibió una TIU, y las posteriores transfusiones lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando yo hago un exsanguino, ¿qué le transfundo? ¿Glóbulos, plasma o los dos? Glóbulos rojos y plasma. Bien, los dos, ¿sí? Sí o sí, rojos y plasma, y armo esta sangre reconstituida que les dije. No es sangre entera, ¿por qué? Porque yo agarro un plasma y unos glóbulos y los mezclo, ¿sí? No es que a una sola persona le saque sangre entera y se la transfundo. Por eso se llama reconstituida. Después, si tienen datos del peso del recién nacido para una transfusión, les sirve para saber esto de si va irradiado o no. En este caso sí, porque recibe una TIU independientemente del peso que tenga, ¿sí? Y bueno, el hematocrito, nosotros ese cálculo no se los pedimos, yo se los explico en uno de los videos. Eso les sirve más para el día de mañana cuando estén trabajando, ¿sí? Y eso depende mucho de cada paciente, va entre el 45 y el 60 la sangre reconstituida. Eso se los tienen que indicar de neo, no es algo que decidimos nosotros. Bueno, y acá sí, dice, indique cantidad y calidad de hemocomponentes a transfundir. El plasma, bueno, los rojos tienen que ser, en este caso, lo que nos tenemos que fijar es el grupo ABO, los anticuerpos maternos como para elegir unidades antígeno negativas, que sean irradiadas, filtradas, dependiendo del caso, en este caso, bueno, recibe una TIU, así que van irradiados, y que sean antígenos negativos para los anticuerpos maternos detectados. Tenga o no tenga ese bebé el antígeno, o sea, lo esté o no afectando el anticuerpo materno, yo para transfundir a ese bebé tengo que elegir unidades antígeno negativo. En este caso, S grande, quel y ABO, entre comillas, negativa. ¿Por qué? Porque la mamá es cero. La mamá tiene anti-B y anti-AB. Entonces, con los únicos glóbulos rojos que yo puedo transfundir a este bebé es con cero. ¿Sí? Sepan eso. Todos los anticuerpos que pasan la placenta lo van a afectar o posiblemente afectar. Entonces, tienen que ser, si la mamá es cero, glóbulo cero. Si la mamá tiene anti-quel, quel negativo. Si tiene anti-S, S negativo. Si tiene anti-quel, anti-DAFI, anti-S, anti-XG,
todos esos antígenos negativos. Siempre negativo para todos los anticuerpos que tenga la mamá. ¿Sí? Porque una de las funciones del exsanguíneo es aportar glóbulos rojos que sean antígeno negativo para que ese bebé, para que no se hemolicen y para que le sirvan para cumplir la función de los glóbulos rojos en el bebé. Si yo le paso antígeno positivo, los va a hemolizar lo mismo. Entonces no va a servir, sino que va a empeorar el cuadro mi exsanguíneo. ¿Sí? Y el plasma tiene que ser compatible con los glóbulos rojos del bebé y compatible con los glóbulos rojos que voy a transfundir. Y como yo voy a mezclar plasma y rojos, entre sí tienen que ser compatibles. Yo no puedo pasar glóbulos A y plasma 0, porque cuando los mezclo en una bolsa para llevárselos y transfundirlos, ya entre sí son incompatibles por el agua. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con eso, que siempre sean agua compatibles con los rojos que estoy eligiendo para transfundirlo y con los rojos del bebé. Si yo a este bebito que es B positivo uso glóbulo 0 para transfundirlo y lo mezclo con plasma 0, esa unidad reconstituida es compatible entre sí. Pero cuando yo lo transfunda, el plasma 0 de esa unidad reconstituida tiene anti-B, entonces va a hemolizar los glóbulos del bebé. Entonces estoy empeorando el caso. Entonces el plasma es isogrupo con el neonato o hago compatible, pero a su vez compatible con los rojos que usé para generar la sangre reconstituida. Así que ojo con eso. En las opciones, fíjense que todos los grupos ABO coincidan o sean compatibles. ¿Sí? Entonces, en este caso serían glóbulos rojos 0, RH positivo, pueden ser tranquilamente porque la mamá no tiene anti-D y el bebito es D positivo, R0R o bueno, si le pasó negativo pueden ser R chico, además, que sean KEL negativo y que sean S negativo. Y el plasma que voy a elegir puede ser plasma B o plasma AB como segunda opción. ¿Por qué? Porque el bebito es B. Los glóbulos que voy a elegir para la sangre reconstituida son 0. El plasma B es compatible con estos dos glóbulos. Y si no tengo plasma B y tengo plasma AB, también es compatible, porque el plasma B no tiene anticuerpos agua. Entonces es compatible con cualquier glóbulo rojo. Por eso hay muchos lugares en que toman como norma, como decía hoy Fabi de los rojos, se transfunde a todo neo con plasma AB. Por una normativa de la institución, por ejemplo. En este caso puede ser con B o AB, cualquiera de los dos. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna duda o algo que les haya quedado colgado? Profe, de exsanguíneo, Sí. es como que hay que eliminar los anticuerpos maternos circulantes, ¿no? Ese es el propósito. Tiene varias funciones la segunda transfusión. Uno es básicamente remover, antes que los anticuerpos, remover los glóbulos rojos que son antígeno positivo y que son blanco del anticuerpo. Y aportar glóbulos rojos carentes de los antígenos hacia los cuales están dirigidos los anticuerpos. Por eso es tan importante definirlo. Además de eso, sacás bilirrubina, sacás anticuerpos, pero la cantidad de anticuerpos que se sacan en una bolsa no es mucha. Y otra cosa importante es el freno hematopoyético, que también, ¿cómo es? Para que el El bebé freno no llega produciendo glóbulos rojos con el antígeno. Por ejemplo, tenemos una madre con un anti-D de 4000, el bebé es RH positivo, le hicimos transfusión intraútero, le hacemos exsanguíneo, y de esa manera, al pasarle la transfusión de glóbulos rojos, tiene uno de los efectos adversos, entre comillas, de la transfusión, depende cómo se lo mire, es justamente frenar la hematopoiesis. Entonces, el bebé no va a fabricar más glóbulos rojos de positivo que van a seguir siendo rotos por ese anticuerpo que todavía tiene circulando. Bien, muchas gracias.
¿Por qué el bebé genera más glóbulos rojos? Porque el cuerpo de cualquier persona sensa que está anémico, tiene poquitos y empieza a producir de más. Dice, hey, estoy anémico, tengo que largar más glóbulos rojos. Entonces, por eso es el freno, porque si los anticuerpos maternos rompen los glóbulos del bebé y el bebé se da cuenta, o sea, todo el sistema no es que dice, uy, estoy anémico, se da cuenta el organismo que está anémico, va a empezar a producir más glóbulos rojos. Entonces ahí va a tener más en circulación de vuelta para seguir rompiendo. Claro, no entendía por qué eliminar, ya entendí. Muchas gracias. Más allá de que están, los que tiene de él están opsonizados, los va a hemolizar, va a seguir levantando la bilirrubina y demás, es para eso, para que no genere los suyos. Una vez que transfundís, a una persona adulta le pasa lo mismo, si tiene las capacidades de generar más, ¿no? Glóbulos rojos. Si es una persona, entre comillas, sana, tiene una hemorragia, está anémico y empieza a generar más rojos. Si vos lo transfundís, deja de generar sus propios glóbulos rojos porque ya corrigió la anemia. Sigue produciendo siempre porque es así, o sea, se mueren glóbulos, salen nuevos y así demás. Pero frente a una anemia se produce más cantidad. En el bebito pasa lo mismo, por más que tenga sistema inmune y demás deficiente, genera glóbulos rojos, si se da cuenta que está anémico. Entonces ahí vos lo transfundís, corregís la anemia y no libera de los suyos que tienen antígeno, que son los que se hemolizan y aumenta la bilirrubina, y lo que más nos preocupa una vez que el bebito ya nació, más allá de la anemia, es la bilirrubina no conjugada. Así como en la TUB decíamos que queríamos corregir más que nada era la anemia, bueno, una vez que el bebito ya nació, no te preocupa tanto la anemia, sino la bilirrubina. Por eso el examino también aporta albúmina. Claro. El plasma que vos transfundís aporta albúmina, que es transporte para la bilirrubina no conjugada. Hay que tener en cuenta, para que lo sepan, que no necesariamente, no solo se hacen examinotransfusiones por incompatibilidad sanguínea. Cualquier motivo que haga que exista una hiperbilirrubinemia en el recién nacido, que llegue a valores preocupantes o que se conoce que pasado ese umbral se pueden producir daños neurológicos, hacen mandataria la examinotransfusión. Hay algunas infecciones virales que pueden producir hiperbi o disfunción hepática. Sí, de hecho la última del hospital fue por parvovirus. No por agua ni nada por el estilo. Sí, Era y el por parvo un virus. también da aplasia. Puede ser por citomegalovirus o algún viral, puede ser lo mismo. Bueno, ¿más dudas o algo? Igual ya estamos casi en la hora. Igual cualquier cosa en la semana, si les surgen más dudas, nos escriben en el tablón y las ven. Dale, buenísimo. Muchas gracias, profes. No, de nada. Si alguien se olvidó de poner el presente, pónganlo